Señal directa. Hoy es lunes negro, así se le está catalogando a este día por la caída importante de la mayoría de las bolsas de valores de Asia, de Europa, de Oceanía y de Occidente. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto vía Zoom al economista y académico del ITESO, Ignacio Román. Estimado doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un enorme gusto estar con ustedes, un gran abrazo. Ahora desde la Universidad Autónoma de Nayarit, aquí saludándoles. Gracias, valoramos mucho este espacio porque sabemos que está dando clases allá en Nayarit, pero bueno, vámonos rapidito. Doctor, se había pronosticado este lunes negro y se concretó. ¿Qué significa este día? Bueno, básicamente lo que nos está expresando es, a mi parecer, un enorme conflicto entre lo que sería sobre todo el gobierno norteamericano y las empresas sobre todo de los Estados Unidos. A ver, con esta cuestión de los aranceles, lo que me parece que es básico es el que la mayor parte de las empresas que exportan desde cualquier lugar del mundo hacia los Estados Unidos son empresas de capital norteamericano. Dicho en otras palabras, si vemos quiénes son los principales afectados en términos no de países, sino de empresas concretamente con nombre y apellido, curiosamente gran parte de los afectados son las empresas norteamericanas que se deslocalizaron, que se fueron a Europa, que se fueron a Asia, que se fueron a América Latina, diciendo pues es que podemos producir más barato, con mayores subsidios públicos, con menores regulaciones, si lo hacemos desde América Latina o desde Asia, a que si lo hacemos desde los Estados Unidos. Si ahora el gobierno del Estado de los Estados Unidos está diciendo sí, pero para meter los productos a los Estados Unidos de parte de tus propias empresas norteamericanas, tienes que pagar un impuesto adicional que además puede ser enorme. Entonces, evidentemente eso dificulta el poder cumplir con los objetivos esenciales de las empresas, que es de colocar sus productos ahí donde la gente tiene dinero, ahí donde hay mercado. Estados Unidos ha dejado de ser poco a poco el gran productor del mundo, ahora lo es China, pero Estados Unidos sigue siendo el gran comprador del mundo, porque es donde se tiene el mayor poder adquisitivo. Entonces, el hecho de decir en todo el mundo tenemos una capacidad de producción, pero no necesariamente una capacidad de venta de esa producción ante los aranceles de Estados Unidos, evidentemente genera pésimas expectativas para las empresas gigantescas, los corporativos, y esto conduce a una pérdida de su valor accionario en las bolsas de valores del mundo. Doctor Ignacio Román, ¿cómo está? Buenas tardes, lo saluda Ceci Saldaña, con muchísimo gusto. Usted nos acaba de comentar, pues bueno, que lejos de hablar de cuáles serían los países o las naciones más afectadas, nos menciona las empresas estadounidenses. Y es su propio presidente quien ha iniciado con esta guerra comercial. ¿A qué precio? Y eso, pues bueno, ya veíamos este fin de semana diversas manifestaciones, tanto en Estados Unidos como fuera de, y ya ha respondido Europa y pues al parecer van a llegar a un acuerdo de cero aranceles, también Europa respondiendo a Estados Unidos. Sí, aquí si bien con Europa se empieza a manejar una lógica de vamos a conciliar un poquito, porque para Estados Unidos también está lógico desde el lado del gobierno, no nos podemos pelear con todo el mundo al mismo tiempo. Creo que el asunto esencial ahorita es sobre todo China. Por un lado, China respondió de una forma muy fuerte, diciendo, me pones impuestos del 34%, te pongo impuestos del 34%, lo cual evidentemente frena enormemente las posibilidades de comercio y de integración entre China y los Estados Unidos. Pero no solamente eso, China también le dice a Estados Unidos, y voy a suspender la exportación de un montón de metales y de tierras raras, 7. Y eso significa enormes problemas para Estados Unidos en términos de la utilización de estos recursos extraordinariamente valiosos
en términos de nuevas tecnologías, incluyendo incluso la militar. Y además de eso, China empieza a poner una serie de restricciones a empresas concretas de carácter sobre todo agropecuario de los Estados Unidos en China. A ver, hablar de China es hablar de 1.300 millones de habitantes. Y es decir, es hablar de una población significativamente mayor que la de toda América Latina. Una población prácticamente equiparable a la de todo el continente americano. Entonces es un golpe durísimo. Entonces sale China y dice, pues dando y dando, pajarito volando, y Estados Unidos, en voz de Trump, dice, si tú lo haces, te voy a poner otro 50% de arancel. Eso significaría prácticamente nulificar el comercio internacional entre China y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Tratar de acercarse más hacia Europa, pero se mantiene un ambiente de enorme incertidumbre en la relación también Estados Unidos-Europa, como por cierto, también se mantiene en la relación Estados Unidos con Canadá y con México, porque si bien se dice, no te pongo el arancel ahorita en general, aunque sí te lo pongo para aquellos procesos de intercambio que no estén incluidos en el TEMEC, como es parte de todo lo que es el acero y aluminio, pues se genera un problema gigantesco. Es decir, y es pues no sabemos qué es lo que pasa ahorita, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Y si algo dicen en el mundo empresarial, es que se requiere certidumbre de parte de los inversionistas, y lo que estamos teniendo ahorita es todo menos certidumbre. La única certidumbre es que no hay certidumbre. Y bueno, se están buscando alianzas, quintas columnas, que permitan paliar un poquito la situación, sobre todo ante el descontento social y de las empresas en los Estados Unidos. El descontento social es brutal, porque el sábado veíamos cientos y cientos de marchas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, y también vi por ahí en redes sociales que hoy no es un lunes negro, sino que es un lunes rojo, diciendo que esto beneficia a China. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí es bueno tenerlo aquí, doctor, para que nos hable ahora de este tema geopolítico. ¿Quién gana y quién pierde? A ver, aquí hay otro punto básico. A ver, ¿qué es lo que va a hacer China? ¿Y qué es lo que va a hacer Japón y Corea del Sur? Y eventualmente también Europa y América Latina. Decir, pues si ya no le va a poder vender a Estados Unidos, pues le venda a los otros. Entonces, justo en alguna columna periodística la intitulaba hoy Globalización sin los Estados Unidos. Curiosamente, este tipo de situación podrá fortalecer muy fuertemente, perdón, valga la redundancia, las ligas comerciales y económicas de todo el mundo, quitando Estados Unidos. Es decir, todos van a estar buscando dónde puedo colocar mis productos. Todos van a estar buscando el saber de dónde puedo conseguir mis proveedores que ya no voy a poder tener de Estados Unidos. Esto podrá intensificar las relaciones económicas, insisto, de todos lados. Para una gran parte del mundo ahorita, ya el principal proveedor finalmente de insumos no son los Estados Unidos, sino es China. Y si el gran competidor de China son los Estados Unidos, y ahora los Estados Unidos dicen, no, pues yo me salgo del juego porque te voy a cobrar más si quieres negociar conmigo, pues entonces eso efectivamente le puede beneficiar a China. De hecho, ya los anuncios de coaliciones entre China, Japón y Corea del Sur, que generalmente son grandes rivales económicos entre ellos, implica también un nuevo frente enorme ante lo que alguna vez fue la hegemonía norteamericana. Doctor Román, estamos ya ante una recesión, una depresión, ¿y por qué son importantes estos términos para el ciudadano de a pie, como usted, como yo, como cualquiera que nos está viendo y escuchando? No, todavía no lo estamos, porque para poder hablar propiamente de una situación recesiva necesitaríamos 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto. Eso no lo tenemos todavía, mucho menos de una depresión, pensando en la lógica, por ejemplo, del crack del 29 o del 2008 o del COVID, donde efectivamente vino el derrumbe. Pero sí vivimos ante una amenaza
Yo imagino que lo que deben de estar negociando detrás del telón intensamente los grandes corporativos norteamericanos con el gobierno de los Estados Unidos es justamente cómo evitar una situación que colapse este ambiente económico. Doctor Romano, acaba de hablar del crack del 29, nomás que creo que en aquella fecha fue un jueves negro y no un lunes, si estoy mal me corrige. ¿Cuáles son las diferencias del 29 a lo de este día, lunes negro? Y una pregunta más. Por este colapso mundial, Donald Trump, ¿cómo lo ve? ¿Estaría dispuesto a dar un paso atrás o se mantendrá? Híjole, primero de Donald Trump, me parece que es totalmente impredecible. Realmente es un juego de negociación donde se dice una cosa, a los 3 días sale otra, luego se trata de regresar al discurso inicial y justo eso es parte de la incertidumbre que estamos viviendo en el plano global. En cuanto a la crisis del 29, hay una serie de diferencias y de semejanzas que pueden ser importantes. La principal diferencia es que la crisis del 29 partió de un problema, curiosamente, de deflación, es decir, de caída de precios. ¿Por qué caían los precios? Pues porque la gente no tenía dinero y las empresas no podían vender. Y si las empresas no podían vender, corrían gente. Y si corrían gente, la gente tenía menos dinero. Y si tenía menos dinero, compraba menos. Y así sucesivamente. Y por eso es cuando viene una época muy famosa llamada el keynesianismo, impulsada por John Maynard Keynes, que justamente impulsó el papel del Estado en la recuperación económica. Pero lo que sí puede ser una similitud con la crisis del 29 es la enorme dependencia que se ha creado de los sistemas financieros y donde independientemente de las capacidades productivas de los países, en realidad la mayor parte del dinero en el mundo no está en las fábricas, no está en el campo, no está en los comercios, no está en los hospitales o en las universidades, está en las bolsas de valores. El gran poder del mundo, curiosamente, no está en los gobiernos, está justamente en quienes pueden desplazar en nanosegundos miles de millones de dólares entre cualquier lugar del mundo hacia cualquier otro lugar. Y esto genera todavía condiciones de mayor expectativa y de mayor especulación entre lo que se esté haciendo por todos lados en el planeta y seguramente una mayor recurrencia a valores de refugio y procesos de negociación más intensos. Muy bien, ¿qué sectores de la economía se ven más afectados al día de hoy? Insisto yo con el ciudadano común, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? También veía que pues, además de las bolsas, también cayó el tema de las criptomonedas. Sí, es normal porque justamente no es un valor de refugio. Los valores de refugio se entiende que son como los más seguros, por ejemplo, metales preciosos, oro y plata. Las criptomonedas son el ejemplo opuesto, son valores altamente volátiles. Entonces, por ahí también estamos teniendo un problema. Ahora, creo que las afectaciones más fuertes dependerán de cada país. Aparece una serie de absurdos. Por ejemplo, el país al que se le castiga con más aranceles es a Lesoto, que está enclavado ahí en el sur de África. ¿Qué es lo que le exporta Lesoto a Estados Unidos? Diamantes. Y entonces uno dice, ay Dios, pues entonces ¿qué va a pasar con el precio de los diamantes en Estados Unidos? Aparece como ridículo dentro del conjunto de las situaciones, pero es parte de la realidad. En muchos casos también las empresas que están siendo más castigadas en el mundo son las maquiladoras de ropa y de calzado. Entonces eso implicaría pensar que habrá un aumento de precios de ropa y calzado en los Estados Unidos. En cuanto a México, la parte más afectada es ahorita, porque está fuera de la lógica de TEMEC, y es la que está aprovechando el gobierno norteamericano, es la parte de acero y aluminio. Entonces, por ejemplo, para dar simplemente a vuelo de pájaro una idea, podríamos hablar de lo que tenga que ver con refrescos, cervezas, alimentos en la materia de aluminio, donde ahí puede haber incluso una sustitución hacia envases más de cartón, plásticos, vidrio, porque pues efectivamente
tendremos que empezar a pensar cómo utilizar procesos de envasado que impliquen una menor cantidad de productos, sea de importación, sea, en el caso de que se produzca en México, de exportación, de esos productos. Cuando sea solamente exportación, al revés, nos convendría si, por ejemplo, no importamos los insumos para hacer las latas de refresco, pues que haya más latas de refresco en aluminio si ese fuese el caso. Ahí dependerá de los niveles de encadenamiento productivo de cada sector. Invitamos a nuestra audiencia a que lea la columna del doctor Ignacio Román, Globalización sin Estados Unidos. Está en el diario NTR, no tiene desperdicio. Nos queda un minutito, menos de un minuto, doctor. Hace unos días, con todo este tema de aranceles, se decía que uno de los grandes ganadores era México. Pero a partir de lo de hoy, seguimos con lo que viene manifestando, doctor, de que es impredecible que pueda pasar incluso con nuestro país. Sí, porque mañana van a decir que si el fentanilo, o que si los migrantes, o que si cualquier cosa. Es decir, México es extraordinariamente dependiente de los Estados Unidos. Y la otra cosa es, México es tan dependiente que le generará mayores dificultades de articulación internacional fuera de los Estados Unidos. Entonces, tampoco es que las cosas estén muy bien, y por eso creo que la respuesta de Sheinbaum en términos generales es correcta, es decir, fortalezcamos mercado interno. Pero para poder cumplir con los 18 puntos que planteó, sería indispensable tener las bases de financiamiento para lograrlo. Y eso metería la discusión fuerte en México sobre una necesidad que me parece ineludible de una reforma fiscal de a de veras, sobre todo ante los grandes corporativos, las grandes fortunas, las grandes herencias, y ahí sí no veo qué tan dispuesto está el gobierno mexicano a echarse ese trompo a la uña. Bien. Ignacio Román, doctor en Economía, académico del ITESO y que ahorita está dando clases allá en Nayarit. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Gracias, perdón, ya no estoy en el ITESO, me jubilé del ITESO, pero les agradezco enormemente la invitación a ambas, a Canal 44, y pues seguimos aquí a la orden, y un gran abrazo. Pues una jubilización que sea muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta